En esta tarde vamos a compartir una palabra de parte de Dios para su iglesia, y el tema de esta predicación, el Dios que se revela. En el Salmo 19, el salmo que hemos leído, fue un salmo escrito por David, y Dios se revela de dos maneras o de dos formas en este salmo al hombre. La primera forma como Dios se revela al hombre es a través de su creación. La segunda forma como Dios se revela en este salmo al hombre es a través de las Escrituras. De esas dos formas encontramos de que Dios se revela al hombre, y Dios demanda una respuesta al ser humano después de ver y después de escuchar la revelación de parte de nuestro Creador. Dios da a conocer a los hombres su grandeza y su poder a través de la creación que tenemos frente a nosotros en esta tierra. Pero no es suficiente. Necesitamos nosotros la enseñanza de la santa palabra de Dios para conocer a ese Dios que adoramos, a ese Dios que exaltamos. Dice el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace unos años atrás se escribió una novela que tenía como título Robinson Crusoe. Y esa novela hacía referencia a un náufrago que vivía o que estuvo un tiempo viviendo en una isla inhabitable. Y él se acostumbró a vivir en ese lugar solo, pero cierto día, cuenta esta novela, que ese hombre caminaba por la playa, y de repente cuando caminaba por la playa agachó su mirada y miró sobre la arena las huellas de un pie de un ser humano, y eso le impactó, estremeció su vida. Esas huellas marcadas en la arena demostraban la existencia de un ser humano en ese lugar que él tenía mucho tiempo que no veía. De la misma manera, el Salmo 19 nos habla de la cantidad de huellas que podemos encontrar en el mundo y fuera de este mundo, de la grandeza de un Dios poderoso. Amén. Y Dios ha dejado en esta tarde ministrarnos y hablarnos. Encontramos una cantidad importante de huellas, y los primeros 8 versículos del Salmo 19 nos habla de las evidencias, de las huellas que hay detrás de esa creación, y es un Dios majestuoso, un Dios al cual usted y yo adoramos en esta tarde. Amén. Y dice el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios. No necesitamos ser expertos en astronomía. Tampoco requerimos un telescopio, porque tampoco lo tenía David en ese momento que escribe este salmo, para darnos cuenta que detrás del cielo que vemos hay un Dios majestuoso y poderoso. Cuando usted levanta la vista y ve hacia el cielo, solamente podemos entender que detrás de esa majestuosidad hay un Dios grande y un Dios maravilloso. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no están contando la gloria de la creación. No. Los cielos, cuando los seres humanos a través de los tiempos revisamos lo que está arriba de nosotros, lo que está mostrando esa creación es la gloria de un Dios poderoso. Dice el versículo 1: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un comentarista dijo que si todos los seres humanos fueran ciegos, esto no eliminaría la existencia de la luz. Existe la luz, aunque el mundo diga que no existe. Y el Salmo 19 nos habla de la grandeza y que hay evidencias suficientes para reconocer que hay un Dios grande y maravilloso detrás de la creación. ¿Sabe usted que el sol que nace aquí, que lo vemos por las mañanas, es el mismo sol que recorre todos los continentes todos los días, mostrándole al hombre la grandeza del Dios creador? El versículo 2: un día emite palabra a otro día,
Y lo que vemos en este versículo 2 es una continuidad, donde el día le dice a la noche, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, de lo grande y maravilloso que es Dios. Usted puede dormir esta noche y si Dios le concede la vida, mañana abrir los ojos y la creación le habla de la grandeza de un Dios maravilloso. Y es lo que dice el texto 2. Hay una continuidad. Dios constantemente se manifiesta al hombre y le sigue mostrando la grandeza que es nuestro Creador. Porque la gloria debe de ser para Dios. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Hay una palabra importante en el versículo 2. La palabra es emitir, que significa explotar, proferir, rebosar, derramar. Y eso es lo que hace la creación. Constantemente Dios nos habla a través de lo que tenemos a nuestro alrededor y fuera de este mundo, de la grandeza de nuestro Dios. El versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y estos versículos nos hablan de una paradoja. Los cielos no pueden hablar, pero con el simple hecho de verlos o de verlo, nos habla de la grandeza de Dios. Hay cosas las cuales no requerimos palabras, con el simple hecho de verlas nos hablan de muchas cosas. Y es lo que está diciendo los versículos 3 y 4. La creación es una grandeza de nuestro Dios. El mismo Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios se revela a nosotros los hombres a través de su creación. Constantemente Dios nos está hablando a través del lugar donde estamos, a través de su creación que nos da para disfrutar de ella. Dios es tan maravilloso. No sé cuántos de ustedes han tenido la atención por las noches de mirar hacia el cielo y lograr ver las estrellas. Y uno logra ver y dice: qué grande y maravilloso es eso que arriba está. Qué Dios tan maravilloso, que tuvo tanto cuidado y detalle para hacer las cosas maravillosas, los planetas, las estrellas, el sol, la luna. Solamente un Dios con mucha delicadeza pudo hacer eso. Y ese mismo Dios es el que cuida de su vida y de la mía. Con la misma delicadeza que cuida arriba los cielos, que cuida a nuestro alrededor, la creación, también cuida de su pueblo. Ese es el Dios que se revela en este Salmos 19. Un Dios el cual constantemente nos habla y se revela a través de la creación que tenemos frente a nosotros. El versículo 6: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, haciendo referencia de lo que representa el sol. Ver por la mañana el sol y durante el día el imponente calor que muestra el sol nos habla de la grandeza de Dios. No solamente Dios se revela a los hombres a través de la creación, sino que también Dios se revela a través de la palabra. Usted tiene en sus manos el libro más extraordinario que puede tener el hombre en sus manos, y es la santa palabra de un Dios vivo. A pesar de la creación y del despliegue que encontramos en la naturaleza de parte de Dios, necesitamos nosotros, los seres humanos, conocer de Dios, y Dios nos dejó su bendita palabra. Dice la Biblia en el versículo 7 que la ley de Jehová es, ¿qué, hermanos? Perfecta. La palabra ley es Torah. No hace referencia
a los 5 libros del Pentateuco, sino que la palabra ley que encontramos ahí hace referencia a toda la escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que la Biblia está diciendo en el versículo 7 es que la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis es perfecta. Cubre todos los escenarios, todas las necesidades del ser humano están ahí escritas para fortalecer y darle claridad al hombre mientras vive en esta tierra. Así es que esta tarde, no importa cuál sea tu necesidad, en la palabra de Dios encontramos promesas, encontramos palabra que nos alienta y nos fortalece para seguir adelante. Es tan importante lo que encontramos en este versículo. La palabra que nos está diciendo ahí es que la palabra de Dios tiene como propósito enseñarnos. Es suficiente, nos transmite la palabra de Dios lo que necesitamos para nuestra vida. Por eso esta tarde usted vino a este lugar, porque Dios quiere revelarse a su vida y recordarle que su palabra puede traer aliento y fortaleza si en su vida hay necesidad de parte de Dios. No solamente encontramos, dice el texto 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y lo que esta porción está diciendo es que la palabra de Dios tiene el poder para transformar el corazón del hombre. No importa qué tan grande sea el pecado del hombre, la palabra de Dios puede transformar una vida miserable en una vida de armonía y paz para la gloria de Dios. Un comentarista dijo que la ley de Dios es perfecta en el sentido de que da a todos una fortaleza de acuerdo a la necesidad que tiene en su vida el ser humano. No solamente la ley de Jehová es perfecta, sino que dice el texto 7 que el testimonio de Jehová es, que hermanos, fiel. Versículo 7 de Salmos 19. En este mundo tan inestable, tan complejo, donde todas las cosas cambian todos los días, encontramos estabilidad en la palabra de Dios los cristianos. Si usted quiere construir su vida, un edificio en algo estable, es la palabra de Dios. Si usted desea construir su familia, edificar la familia, sus hijos en algo estable, solamente podrá ser en la palabra de Dios. Usted no se equivoca cuando usted desea buscar de Dios. Dice el texto que el testimonio de Jehová es fiel, es digno de confianza. Y eso debe de transmitir esta tarde a nosotros paz y seguridad. Podemos construir esta tarde nuestras vidas en eso que es maravilloso. Le voy a invitar que me acompañe al Salmo 119, versículo 98. El testimonio de Jehová es fiel. Pero al final del versículo 7 dice que ese testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. El efecto que produce la fidelidad de la palabra de Dios es que una persona, por muy ignorante que sea y muy fácil de llevar de un lado a otro, si esa persona recibe la palabra de Dios con su corazón, puede ser sabio, porque el conocimiento que recibe de Dios lo va a ocupar en el lugar correcto y para el propósito adecuado. No se necesita ser un intelectual para ser sabio. Se requiere solamente obediencia a los mandamientos de Dios. Dice el Salmo 119, 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Iglesia de Dios, si usted quiere ser sabio, ponga en práctica la palabra de un Dios vivo. Por muy ingenuo que usted sea, muchos de ustedes son resultados de padres que quizás no fueron a la escuela, ni tampoco tuvieron una carrera académica, pero le creyeron a un Dios y a sus promesas, y por eso usted camina con ese Dios. Muchos de ustedes buscan de Dios esta tarde y con sus hijos ponen el esfuerzo, porque unos padres creyeron con compromiso a la palabra de un Dios vivo. Y si sus padres lo hicieron con usted, usted siga haciendo con sus hijos.
Dice el versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, ¿me ayuda a leer? Son meditación. Y esa es la bendición grande que esta tarde tenemos de parte de Dios. Dios quiere revelarse a nuestras vidas a través de su palabra y recordarnos. El considerar su palabra en nuestra vida producirá sabiduría en el corazón que deja guiarse por su palabra. Si alguien está interesado en bendecir su vida, es Dios. Usted no viene a perder el tiempo cuando asiste a la casa de Dios. Usted viene a recibir el consejo de un Dios vivo y maravilloso. Mire lo que dice el texto 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado, ¿qué? Aún siendo joven, si tú guardas la palabra, tendrás la sabiduría de un anciano, porque el que está guiando tu vida es un Dios poderoso. Muchos de los problemas que tiene el ser humano, y particularmente los cristianos, es que el conocimiento de Dios no lo ponen por práctica. Y por eso hay equivocaciones, y por eso hay sufrimiento. Si fuéramos más diligentes en el consejo y la palabra de Dios, seríamos más victoriosos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Eso es importante. Esta tarde Dios quiere que te lleves en tu corazón, cuando vuelvas a tu casa, que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. No requerimos tanto más que poner en el lugar correcto el conocimiento de Dios. Versículo 8 del Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué, hermanos? Rectos. Y lo que hace referencia es que son justos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y esto nos habla a nosotros, que si nosotros los cristianos nos dejamos guiar por la palabra de Dios, que es un mapa para nuestra vida, podremos nosotros tener como consecuencia lo que sigue a continuación en el versículo 8, que alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos. Muchas veces la gente ha llegado a pensar que el ser recto tiene que ver con el aburrimiento, con una vida que no tiene sentido en esta tierra. Y esa es una mentira que Satanás constantemente quiere meter en el corazón del cristiano. La palabra de Dios es el mapa para tu vida mientras vivas en esta tierra. Desafortunadamente el hombre experimenta en esta tierra con su vida en diferentes situaciones y constantemente lo lleva a equivocarse. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas vidas tenemos? Una. No podemos estar experimentando con nuestra vida constantemente cuando tenemos en la palabra de Dios la guía para nuestras vidas en esta tierra. Dice el versículo que alegra el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, fueron establecidos por Dios. Si alguien conoce la vida nuestra, es nuestro Creador. Y tiene esa rectitud. Si tú los pones por práctica en tus vidas, tú tendrás un corazón alegre. Muchas veces el corazón del hombre se abate y se frustra porque vive lejos de la voluntad de un Dios vivo y un Dios maravilloso. Ahora el versículo 8 al final dice que el precepto de Jehová es, ¿qué, hermanos? Es puro. La palabra puro significa iluminador. La palabra de Dios provee luz y entendimiento a aquellos que desean vivir rectamente. Mucha gente vive en obscuridad y desafortunadamente muchos cristianos viven una vida oscura espiritualmente. No encuentran paz en su caminar. Se sienten frustrados, desanimados constantemente. No saben qué hacer con su vida. Pero cuando los hijos de Dios ponemos la palabra de Dios, dice que el precepto de Jehová es puro. Nos va a iluminar.
Hay mucha claridad cuando consideramos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y concluye el versículo 8, que alumbra los ojos. ¿Y a qué hace referencia a los ojos espirituales? Otro comentarista dijo que por su absoluta claridad la Biblia trae entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión, luz donde hay tinieblas espirituales y morales. Si algo puede darnos claridad mientras estamos en esta tierra, es la palabra de Dios. Amén. Tenemos un problema los cristianos: la leemos muy poco, y aún más la ponemos en práctica todavía en menor grado. Por eso esta tarde Dios nos quiere recordar a nosotros algo que quizás ya sabemos. La medicina para tu vida y la de tu familia es cuando comencemos a poner por práctica la palabra de un Dios vivo. Necesitamos constantemente recordar eso de parte de nuestro Dios. El versículo 9 dice: el temor de Jehová es, ¿qué, hermanos? Limpio. La palabra temor que encontramos ahí hace referencia a reverencia. A reverencia. La reverencia de Jehová es limpia. No hay corrupción en la palabra de Dios. No tenemos por qué tener miedo cuando abrazamos la palabra y las promesas de Dios. El Salmo, capítulo 12, versículo 6, le invito también que me acompañe. Salmo 12, 6. Esta palabra limpia que encontramos en el versículo 9 del Salmo 19 nos habla de algo puro. El Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras, ¿qué, hermanos? Limpias. No hay corrupción en la palabra de Dios. Y eso debe de producir en el cristiano paz y seguridad cada vez que se acerca a la palabra de un Dios vivo. Esta tarde Dios nos está mostrando, nos está revelando a través de su creación y de su palabra. Y Dios espera de su iglesia una respuesta frente a esa verdad. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada. ¿Qué dice, hermanos? Lo que el texto está diciendo es de que si una persona rica tiene dinero, tiene autos, tiene negocios, tiene económicamente un esplendor, ni todo eso material es más valioso que la palabra de Dios. No hay cosa en este mundo materialmente que tenga más valor que la palabra de Dios. Desafortunadamente el hombre se va detrás de las cosas materiales y menosprecia la palabra de un Dios vivo. Pero esta tarde Dios levanta su voz en este lugar para recordarnos a nosotros que materialmente no hay nada por encima de la palabra de un Dios vivo. Del Dios que creó los cielos y la tierra y que dejó palabras profundas que deben de penetrar en el corazón del hombre. Me da mucho gusto verlo aquí. Probablemente cerró su negocio, se vino sin comer y está cansado, pero hizo un esfuerzo por estar aquí. Que Dios lo bendiga. Es el mejor lugar para usted, cerca de un Dios vivo. Porque no hay cosa materialmente en esta tierra que tenga más valor que escuchar la palabra y el mensaje del Dios el cual adoramos en esta tarde. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Y esto nos habla del valor que tiene la palabra de Dios. Nunca, escuche esto, si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, nunca menosprecie la palabra de Dios por encima de las cosas materiales. Todo esto es pasajero y tarde que temprano pasará, pero si nosotros le damos el lugar a la palabra, al consejo, a la exhortación de Dios en nuestras vidas, seremos gente sabia, hermanos. Vamos a regresar
al versículo 9 del Salmo 19. Concluye el versículo 9: los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué dice, hermanos? La palabra juicios que encontramos ahí hace referencia, o el significado es criterio. Criterio. Y lo que el texto está diciendo, los criterios de Dios son los criterios de Dios, lo que Dios piensa de cada cosa. Los juicios de Dios son rectos, todos justos. Si Dios dice que esto es pecado para tu vida, eso es pecado, hermano. Si Dios dice que detrás de la muerte hay victoria en Cristo Jesús, es una verdad de parte de Dios. Todo lo que Dios diga para nuestras vidas es un criterio justo de parte de nuestro Dios. Lo que Dios dice del hombre en la Biblia es lo que el hombre es, no lo que el hombre quiere pensar. Usted y yo constantemente necesitamos recordar que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos aman a Dios? Si usted ama a Dios, entonces su vida debe de reflejar santidad en su caminar en esta tierra. Si Dios dice que este mundo va a pasar, eso es una verdad. No podemos estar cuestionando, y es lo que dice el versículo 9: los juicios de Jehová son verdad. Dios jamás va a mentirnos. Cada criterio es una verdad para la vida del hombre. Si Dios dice que después de esta vida entregaremos cuenta, eso es una verdad de parte de Dios. Si Dios nos dice a nosotros cómo debemos de vivir en esta tierra para que seamos la sal y la luz de este mundo, así debe de ser nuestras vidas. ¿Sabe que la campaña más importante que podemos reflejar en el lugar donde estamos como iglesia es nuestro testimonio? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos hacer muchas actividades como iglesia, pero si nuestra vida no refleja, si nuestra vida no da muestra del testimonio de un Dios maravilloso, la gente no creerá, aunque nosotros prediquemos. Y encontramos entonces que los juicios de Dios son criterios de Dios, importantes para nuestras vidas, y cada uno de ellos es justo, dice la palabra de Dios. Versículo 10 del Salmo 19: deseables son más que, dice, hermanos, que el oro. El salmista está diciendo que los mandamientos, los criterios de Dios son tan justos que Él los desea más que el oro. Le da un valor por encima de las cosas materiales. Y esta tarde Dios quiere que tengamos eso en nuestros corazones. Debe de ser algo deseable por encima de las cosas materiales. Hay más sabiduría en la palabra de Dios que en cualquier otro lugar. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Para poder llenar la necesidad que el hombre tiene en su corazón, es suficiente la palabra de Dios. Es suficiente la palabra de Dios. No tenemos que estar buscando en otro lugar. Necesitamos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Hoy más que nunca, en el tiempo presente, necesitamos adentrarnos, conocer a Dios a través de cómo se revela en su palabra. Versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos. Esto es profundo. ¿Sabe que la palabra de Dios nos amonesta cuando estamos viviendo mal? ¿Sabe por qué la gente le tiene miedo a escuchar la palabra de Dios? Porque no le gusta que Dios le diga que está mal en su vida. Y la gente, el hombre, se esfuerza constantemente para rechazar el lugar de escuchar de Dios, porque no le gusta que Dios le diga que está mal en algún área de sus vidas. Y si esta tarde Dios te habla para que corrijas algo, corrígelo, porque Dios te ama. Tu siervo es además amonestado con ellos. Hebreos capítulo 4, versículo 12.
La Biblia se describe a sí mismo en Hebreos 4:12 como una espada que penetra profundamente en el ser interior del hombre y ve aquellas cosas que nadie puede ver, pero que tiene profundidad la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios tiene el poder para poderse adentrar en el ser humano y poder abrir aquellas cosas que son ocultas para el hombre. Por eso el salmista en el versículo 11 dice que somos amonestados. Constantemente Dios nos habla a través de su palabra y quiere que corrijamos nuestra vida si estamos mal. Y esta tarde todos podemos coincidir que todos fallamos constantemente, nos equivocamos. Y cuando llegamos a hacer algo bien, somos siervos inútiles, porque apenas hacemos lo que nos toca hacer. Vamos a ir concluyendo en el versículo 11 del Salmo 19. Tus siervos además han amonestado con ellos, en guardarlos o en obedecerlos. ¿Me ayuda a leer, hermanos? Hay un galardón, hay una recompensa. Detrás de poner por obra la palabra de Dios, el salmista dice, y esta tarde Dios nos recuerda, en guardarlos hay un gran galardón. Y esta tarde Dios quiere despertar en nuestras vidas eso. Obedecer la palabra de un Dios vivo tiene una gran recompensa en nuestras vidas. Amén. Es así como esta tarde Dios se revela en nuestras vidas. Cuando usted vea hacia arriba y hacia sus lados, recuerde que hay un Dios maravilloso y ese Dios lo ama y le dio perdón a través de Cristo Jesús. Y así como cuida a su creación, también cuida de nosotros. Pero también Dios se revela a través de su palabra a nosotros para recordarnos y enseñarnos cuánto nos ama y que si queremos vivir en esta vida una vida de integridad, debe de ser guardando sus mandamientos. Amén.